Y compartimos pantalla. Ok. Bien, bueno, vamos a ver hoy algo que creo que es muy breve. Es el último tema del curso, literalmente. Pero recorrimos la última unidad este, eh, para verla ahorita, justo después de raíces de ecuaciones. Entonces, en realidad, bueno, aunque es el último tema del programa del curso, pues no es el último tema que vamos a ver. Pero es una cosa muy sencilla, muy directa. Entonces, en realidad la vamos a incorporar más bien en otros aspectos, más que usarla de manera independiente, ¿no? O así es como se suele usar. Y terminando esta unidad, la próxima clase, el miércoles, les dejo el siguiente proyecto, que es una especie de, en parte un repaso de lo que hemos visto, pero también trae cosas nuevas. O sea, es una continuación del proyecto que hicieron antes de vacaciones de polinomios. Seguimos trabajando con polinomios, pero ahora el objetivo del proyecto va a ser visualizar estos polinomios. Y para poder hacer esto vamos a empezar a trabajar con matrices, ¿sí? Entonces, lo que me interesa mucho del proyecto es que empiecen a trabajar con matrices, a entender cómo usar matrices en NumPy, en Python, y empezar a hacer operaciones con matrices, operaciones que son elemento a elemento, ¿no? Muy sencillas, o sea, la operación se aplica por igual a todos los elementos de la matriz. No vamos a hacer todavía producto de matrices o cosas así. Entonces, pues son operaciones como las que haríamos con cualquier número, simplemente aplicadas a muchos números, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo hacer esto sin usar ciclos, porque ese es el chiste, como les había mencionado, evitar los ciclos. Entonces, vamos a reforzar un poquito de lo que hemos estado viendo en las últimas clases acerca de evitar usar ciclos y en cambio vectorizar las operaciones, ¿sí? El proyecto se orienta mucho a eso y complementa lo que vimos de polinomios y también ya nos da un punto de entrada para la próxima unidad del curso, que es sistemas de ecuaciones lineales, que por supuesto ahí sí todo se resuelve a partir de matrices. Entonces, bueno, creo que es un buen proyecto para conectar todo eso. Eso lo vemos el miércoles. Y bueno, hoy vamos a ver el último tema, que es, ya vimos integración numérica, ¿sí? Cómo estimar la integral definida. Vimos varios métodos, vimos integración por rectángulos, la regla del trapecio, la regla de Simpson, fue el último que vimos. Ya hicieron ahí varios ejercicios, hubo una tarea, participación. Entonces, bueno, eso ya creo que eventualmente lo evaluaríamos en un examen de academia. Me parece que está pensado un examen de academia al final, si es posible. Y ahorita vamos a complementar con la parte de diferenciación numérica. Entonces, así como podemos calcular la integral definida de una función, es decir, el área bajo la curva, podemos calcular también la diferencial o la derivada de una función, pero evaluada en un punto específico. No estamos trabajando de manera analítica, digamos, en el sentido de que la derivada de una función nos dé otra función, ¿sí? Sino que queremos calcular ahora sí de manera particular la pendiente de la función en algún punto dado, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo, vamos a pintar una función de ejemplo, ¿sí? Esa es mi función y tal vez a mí lo que me interesa es calcular la pendiente de la función en algún punto. Vamos a ponerlo por aquí, X, ¿sí? Si yo me voy hacia arriba,
f de x es este valor, ¿sí? Esta altura es f de x. Pero lo que me interesa no es tanto la altura, sino la pendiente de la función en este punto. Déjenme ponerlo más grueso. Hagan de cuenta que esa es una recta. No, nomás no sale. Ahí está ya. ¿Sí? ¿Sí? Queremos calcular la pendiente de la función en este punto. ¿Sí? Esta recta roja sería la tangente. ¿Sí? Y la tangente tiene una pendiente que es igual a f' de x. ¿Sí? O sea, la derivada de la función f evaluada en el valor de x. Y esto es lo que queremos estimar, ¿sí? f' de x, cuando x toma un valor específico. Entonces, bien, pues es muy fácil, es mucho más fácil que la parte de integración, de hecho. Y simplemente hay que recordar la definición de la derivada, ¿sí? La derivada, vamos a ponerle un poquito más grueso, f' de x es igual al límite, esto lo deben recordar ahí de cálculo diferencial, cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. ¿Sí? Esa es la definición formal de la derivada. Bien, es una definición analítica donde se requiere un límite, y bueno, a la computadora no le podemos preguntar cuál es el límite de esto, ¿sí? La computadora no lo puede calcular de esa manera. Sí hay software para hacer cálculo simbólico, así se llama cálculo simbólico cuando haces cálculo con variables, con símbolos, más que con números. Pero nosotros estamos en un curso de programación numérica, no programación simbólica. Y estamos usando un software de cómputo numérico, no de cómputo simbólico. Entonces, lo que queremos es llevar esto al terreno de los números, ¿sí? Cosas que podamos calcular con números. Bien, lo primero que vamos a hacer es quitar lo del límite, ¿sí? Porque el límite es problemático para cuestiones numéricas, ¿no? Entonces, si quitamos el límite, entonces ya no tenemos la derivada, tenemos una aproximación de la derivada, o sea, la derivada de f de x sería aproximadamente igual a f de x más h menos f de x entre h, pensando en que h es un número muy pequeño, ¿sí? Para un h pequeño. El problema, como vamos a ver ahorita, es que qué tan pequeño debe ser h va a depender mucho de la función, ¿sí? De qué tan suave es o qué tanto sube y baja la función, ¿sí? Déjenme explicar geométricamente esta cuestión que estamos viendo aquí. En realidad no es nada del otro mundo. Esto es una simple cuestión de geometría analítica, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen, lo voy a poner azul, tienen el valor de x y agarran otro valor, mejor lo pongo en verde para que se distinga porque la función es azul, agarran otro valor aquí, que es x más h. O sea, tomaron la x y le sumaron un poquito más y ese poquito se llama h. ¿Ok? Vamos a ver cuánto vale la función en x más h. La función está aquí. ¿Sí? Y entonces, básicamente lo que estamos calculando acá
¿sí? Es f de x más h, que es este valor. Esto es f de x más h, ¿sí? Y podríamos pensar que llamarles a x x0 y a x más h x1. Entonces, f de x sería y0, f de x más h sería y1. Y entonces lo que tenemos aquí es y1 menos y0 entre h, pero h es la diferencia de x1 menos x0. ¿Sí? Entonces, esto que tenemos acá, esta fórmula aproximada de la derivada, no es más que la pendiente de una recta. ¿Cuál recta? Pues la recta que pasa por estos dos puntos, ¿sí? Un punto es x, f de x y otro punto es x más h, f de x más h. Entonces, en realidad, con la derivada estamos calculando la pendiente de esta recta de acá, ¿sí? Esta recta no es exactamente la misma recta que la tangente y es por eso que esta derivada o esta fórmula que hacemos aquí sin el límite no es exactamente lo mismo que la de arriba, ¿sí? Pero se pueden aproximar mucho. Ahorita yo puse un h pues más o menos grande para poderlo dibujar y que se viera, ¿no? La diferencia, que se distinga. Pero está claro que si nosotros vamos acercando este punto hacia acá, hacia el punto x, f de x, es decir, vamos haciendo el h cada vez más chiquito, entonces está claro que la recta verde se va a aproximar cada vez más a la recta roja y por lo tanto esta estimación de la derivada se aproxima cada vez más a la verdadera derivada, ¿sí? A eso se refiere uno con que el h debe ser pequeño. Ahora, en una función que está muy complicada, por ejemplo, vamos a poner una función acá complicada, ¿no? Vamos a poner una función así, ¿no? ¿Sí? Si yo quiero calcular la derivada aquí, este es x, y tomo un x más h por acá, x más h, entonces, pues aquí va a haber mucha variación, o sea, aquí el punto x, f de x me da esto, el punto x más h, f de x más h me da esto, la recta entre estos dos puntos es así, y obviamente la derivada no tiene nada que ver con eso, la verdadera tangente en el punto x es así, perdón, es una cosa así, ¿no? Entonces, una pendiente es positiva, la otra es negativa, nada que ver, ¿no? Entonces, sí, claro, aquí el h debe ser mucho más pequeño, pero mucho, mucho más pequeño. O sea, debe estar casi pegadito a x, digo, en términos visuales para nosotros, para que yo tenga una buena estimación. Esta función es muy suave, o sea, tiene variaciones muy lentas. Puedo tener un h no tan pequeño. Esta función de la derecha tiene variaciones muy rápidas. Necesito un h mucho más pequeño para poder estimar bien la derivada. El problema es que si la función que uno va a derivar es arbitraria, o sea, uno no sabe qué función es, uno no sabe cómo está, si está suave o si tiene muchos altibajos, bueno, pues ahí es un problema, ¿no? Entonces, bien, vamos a verlo, ¿no? Entonces, básicamente, la primera aproximación que podemos tener de la derivada es esta misma, ¿sí? La voy a poner aquí con un color gruesote. Esta sería nuestra primera aproximación a la derivada, ¿sí? Y esta aproximación tiene un nombre. Se conoce como diferencias hacia adelante. ¿Por qué hacia adelante? Pues porque yo a partir de x tomo un valor que está más adelante de x, o sea, x más h. Aquí asumimos que h es positivo. Déjenme ponerlo
explícitamente y positivo. ¿Sí? No puede ser 0, porque entonces esto me da una indeterminación, me da 0 entre 0. ¿Sí? Tiene que ser H positivo. Ahora, hay que tener en cuenta que en una computadora la precisión de los números es limitada y además depende del tipo de datos. ¿Sí? Entonces no podemos hacer el H tan pequeño como queramos. Por ejemplo, si estamos usando variables de tipo float, ¿sí? Pues los valores más pequeños que podemos representar son del orden de 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, cuando mucho, pero 10 a la menos 6 sobre todo. Si estamos usando variables de tipo double, que son del doble de tamaño, o sea, son flotantes de 64 bits, podemos representar números de un orden de hasta 10 a la menos 15, una cosa así más o menos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho en cuenta el tipo de datos que se está usando. No es lo mismo implementar una derivada numérica en processing, que usa mayoritariamente tipo float, que hacerlo en Python, que por lo general son tipo double, ¿no? Entonces vamos a ver esto, ¿no? La cosa es muy sencilla en realidad, casi que ni siquiera necesito implementar algo, pero vamos a ver cómo podría funcionar, ¿no? Aquí que cargué, me interesan las librerías, cargué en NumPy, Matplotlib, con eso es suficiente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, vamos a pensar que tenemos una función por ahí, vamos a pensar f de x. Vamos a pensar ahorita en una función sencillita, ¿no? Un polinomio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a poner x cúbica menos 3x cuadrada más 8x menos 5. Me lo inventé, no sé qué hace ese polinomio ni nada de él, ¿no? ¿Sí? Vamos a expresarlo en processing como un polinomio. Hay varias formas de hacerlo, ya conocemos a partir de los ejercicios que hemos hecho, que básicamente un polinomio yo lo puedo expresar como un vector o un arreglo de coeficientes. Los coeficientes de los términos ordenados de mayor a menor grado, que así es como están ordenados ahorita. Entonces, en este caso yo puedo poner un polinomio como p, vamos a ponerle así, igual a... Puedo poner incluso una lista nada más, ¿no? Vamos a ponerle 1 menos 3, 8 menos 5. 1, menos 3, 8, menos 5. ¿Sí? Lo único que necesito para calcular yo la derivada es poder evaluar la función que voy a derivar. ¿Sí? Evaluar cuánto vale en x y evaluar cuánto vale en x más h. Lo único que necesito es evaluar. ¿Sí? Entonces, si yo quiero evaluar, puedo hacer, y bueno, en este caso la función es un polinomio, puedo hacerlo a través de np.polyval. ¿Sí? Ya lo habíamos visto. Le paso los coeficientes y le paso el valor donde lo quiero evaluar. Por ejemplo, este polinomio evaluado en x igual a 3 me da 19. ¿Sí? Entonces, bueno, eso debe ser fácil de ver, ¿no? Cuando x vale 3, tenemos 3 al cubo, 27, ¿sí? Y luego aquí 3 al cuadrado por 3 me vuelve a dar 27, pero con este menos, pues se cancela con el otro, llevo 0. 3 por 8, 24 menos 5, 19, ¿sí? Entonces, bien, está jalando bien la función polyval. Entonces, imagínense que quiero ver cuánto vale la derivada. Vamos a calcular la derivada aquí, analíticamente, ¿sí? F' de x es igual a 3x cuadrada menos 6x más 8. ¿Ok? Bien, pues entonces, yo puedo, por ejemplo, calcular, vamos a poner aquí una división. Puedo calcular
La función en 3, f de 3, ya vi que vale 19. La derivada, f' en 3, de manera analítica, o sea, la verdadera derivada, el verdadero valor de la derivada es 3x cuadrada, me va a dar 27 otra vez, 3 al cuadrado 9 por 3, 27. 6x me da 18, ¿sí? 27 menos 18 son 9, más 8, 17. ¿Ok? Bien. Incluso yo sé que puedo derivar con el polinomio con el mismo Python, ¿no? Con NumPy. En vez de calcular, por ejemplo, la función en 3, lo calculo en la derivada del... perdón, la función p o el polinomio p, evaluarlo en 3, voy a evaluar la derivada del polinomio. Entonces puedo poner np.polyder, derivada del polinomio p, evaluada en 3. Ahí está el 17. Entonces, esos son los verdaderos valores. Para el caso de los polinomios no tiene chiste porque incluso derivar el polinomio analíticamente es fácil hacerlo. O sea, un algoritmo muy sencillo lo puede hacer. Pero bueno, es para ver un ejemplo, ¿no? Vamos ahora a calcular la derivada numérica, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, un h igual a 1. Ese es un valor muy grande de h, no nos va a dar un resultado realmente bueno, ¿no? Pero vamos a ver cuánto da. Entonces, para h igual a 1, nosotros tendríamos que una aproximación de la derivada, f' de x, lo pongo así, es aproximadamente igual a f de x más 1, estoy tomando x igual a 3, ¿sí? Entonces sería f de 4 menos f de 3 entre 1. Perdón, profesor, ¿el f de 4 es por el x más h? Correcto. F de x más h, donde x vale 3 y h vale 1, me da f de 4. Sí, es correcto. ¿Sí? Entonces, bueno, otra vez, habría que evaluar esto en 4. Tendríamos 4 al cubo. 4 por 4, 16 por 4, 64. Déjenme lo hago aquí, como que temporal. 64. 4 al cuadrado, 16, menos 3, 48. 64 menos 48 es 16. 8 por 4, 32. 16 más 32 me da otra vez 48. No. Perdón. Ahí Sí, me da otra vez 48. Menos 5, 43, según yo. ¿Sí? Entonces, bueno, este es 43. Pues obviamente 43 no tiene nada que ver con 17, no es una buena estimación, pero es porque el h es muy grande, o sea, si x vale 3 y h vale 1, pues de 4 a 3 es mucha distancia, ¿no? Pero bueno, eso es lo que me da, ¿sí? Para los siguientes valores de h que voy a probar, vamos a irle bajando al h, pero vamos a bajar la h en décadas, o sea, por factores de 10, ¿sí? La voy dividiendo entre 10 para que realmente baje rápido. Vamos a poner ahora h igual a 0.1, ¿sí? Y entonces yo tendría que mi nueva estimación de la derivada, ¿sí? Es f de x más h, que sería 3.1 menos f de x, f de 3, entre 1. Perdón, aquí me equivoqué. Esto es estoy en el de arriba. Es f de 4 menos f de 3. Entonces, aquí f de 4 es 43, pero f de 3 es 19. Entonces, me falta restarle 19 aquí.
y entonces tendría yo 24. Si 24 no está tan mal comparado con el 17, ¿no? O sea, no está tan alejado del 17. Aquí como ya voy a empezar a meter decimales, ya se me hace un poquito complicado estar evaluando, por ejemplo 3.1 al cubo y todo eso. Entonces vamos a apoyarnos en Python, ¿sí? Es muy fácil. Voy a evaluar la función np.polyval, pero ahora en 3.1, ¿sí? Restarle de una vez la función evaluada en 3, np.polyval p,3, y dividir todo entre h, que en este caso h vale 0.1. Y bien, ya me acerqué ahora sí mucho. De 24 me voy a 17.61. 17.61, que está bastante bien, está muy cerca del 17, ¿sí? Con un h que no es tan chiquito. Esto es porque, bueno, la función es muy suave, ¿no? Es un polinomio de tercer grado, pues no hace cosas así como subir y bajar demasiadas veces, ¿no? Vamos a probar con otro valor de h, otra vez una década más abajo, es decir, dividimos entre 10, 0.01. Entonces, la nueva aproximación de la derivada sería f de x más h, sería f de 3.01. Perdón, aquí me equivoqué. Dividido entre 0.1. Aquí es f de 3.01 menos f de 3 dividido entre 0.01. Y nuevamente aquí me voy a apoyar en Python para hacerlo, ¿no? En vez de 3.1 tenemos 3.01 y la h vale 0.01. Esta queda en 3, esa no se mueve. Y ahora me da 17.06 prácticamente, ¿no? Entonces vamos a ponerle igual a 17.06. ¿Sí? Bien, pues eso es fácil de hacer, ¿no? Aquí lo he estado haciendo en Python así como que escribiendo mucho, pero se puede simplificar muchísimo para hacerlo en Python, ¿sí? Por ejemplo, esta tabla que estamos haciendo para cada valor de h, ver cuánto vale la aproximación de la derivada, la podemos hacer casi que de un trancazo, ¿no? Lo primero que hay que hacer es, bueno, no es que haya que hacerlo así, esta función polyval está bien, pero la verdad es que uno tiene que escribir mucho con np.polyval, ¿no? Hay una forma más fácil de manejar polinomios y evaluar polinomios en Python, en particular, bueno, con la librería NumPy. NumPy tiene una clase que se llama np.poly1d, polinomio unidimensional, o sea que depende de una sola variable. Y básicamente es una clase que guarda los coeficientes, o sea, los coeficientes son miembros de la clase, y tiene métodos para evaluar el polinomio. Pero es una clase que es evaluable, o sea, tú puedes usarla como si fuera puedes usar los objetos de esta clase como si fueran una función. Entonces, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a construir nuestro polinomio no como una lista de coeficientes, sino como un objeto de clase poly1d. Y bueno, para inicializar el objeto, o sea, al constructor hay que pasarle los coeficientes. Esos son exactamente los mismos coeficientes. ¿Sí? Entonces, la diferencia es que antes P era una lista. Ahora P, si le pongo type P, P es un objeto de clase numpy.poly1d. ¿Sí? La ventaja de este objeto P es que lo puedo usar como si fuera una función. Puedo poner P de 3 vale 19. ¿Sí? Ya no tengo que usar el polyval. P ya es un objeto que se puede llamar como si fuera una función.
no es una función exactamente, más bien es un objeto que tiene propiedades de ser función también. Esto es algo que padre que tiene Python. Los objetos, si tú quieres, pueden evaluarse como si fueran funciones, ¿no? Entonces, aquí literalmente yo puedo poner h igual a, por ejemplo, x igual a 3, h igual a 0.1. ¿Sí? Y ahora puedo poner la fórmula tal cual. P evaluado en x más h menos P evaluado en x, todo dividido entre h, y me da la aproximación. ¿Sí? Si ahora quiero probar con h igual a 0.01, vuelvo a poner la fórmula y ahí está la aproximación. ¿Sí? El resultado es el mismo que acá, pero escribo mucho menos, ¿sí? Y es más sensato. Entonces hice dos cosas. Primero, en vez de usar listas de coeficientes como polinomios, mejor uso un objeto de clase poly1D. Me va a ahorrar mucho que escribir. Y segundo, la h y la x pues las pongo como variables. ¿Sí? Incluso, dado que los objetos de NumPy y las funciones de NumPy trabajan sobre vectores, o sea, pueden evaluar múltiples valores a la vez, yo puedo hacer algo como esto. Fíjense lo que voy a hacer. H es igual a el vector 1, 0.1, 0.01, etcétera, ¿no? Son los valores de H que probamos hace rato, ¿sí? Pues vamos a ponerle la misma función. Perdón. H tiene que ser un arreglo de NumPy, perdón. np.array con esos valores. ¿Sí? Si H es un arreglo de NumPy, entonces las funciones de NumPy, en particular este objeto P, que es un objeto de una clase de NumPy, se pueden evaluar elemento por elemento para todos los elementos de un vector o de un arreglo. Entonces, ahora sí, ahí están. Para los tres valores de H, 1, .1 y .01, están las tres estimaciones de la derivada: 24, 17.61 y 17.06. ¿Sí? Pues está muy padre, porque entonces quiere decir que yo puedo hacer esto para más valores de H, ¿no? Si yo estoy trabajando así como que en décadas, fíjense que esto es 10 a la 0, 0.1 es 10 a la menos 1, 0.01 es 10 a la menos 2, seguiría con 10 a la menos 3, 10 a la menos 4. Entonces yo puedo crear el vector H como 10 elevado a la menos np.array, y vamos aquí a poner un rango que vaya, no sé, de hasta 7, o sea, de 10 a la 0 hasta 10 a la menos 6. A ver si jala esto. Claro, es que, perdón, aquí, déjenme, le pongo 10.0, porque si lo pongo como entero, el resultado de la potencia no va a ser entero. Entonces, ahora sí, como flotante, lo puedo elevar a potencias negativas, y ahí está. 10 a la 0, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4. Entonces yo tenía nada más los tres primeros, ahora ya tengo más, ¿no? Y puedo poner tantos como yo quiera, ¿sí? Y ahora sí volvemos a evaluar la derivada en H y tenemos esto, ¿sí? Los primeros tres valores ya los conocía: 24, que es una mala estimación; 17.61, pues va mejorando; 17.06, y luego cada vez el error se va reduciendo de 10, o sea, en factores de 10, ¿sí? 10.006, 10.0006, perdón, 17.00006 y así, ¿no? Entonces, cada vez me da un resultado más exacto, más cercano a 17, ¿sí? Entonces, este resultado pues ya es muy cercano a 17, ¿no? Bien, entonces,
básicamente, usando esta técnica, yo puedo calcular toda esta tabla para muchos valores de h, ¿sí? Y pues ya elegir el resultado que más me convenga, o simplemente elegir de entrada un h pequeño, ¿sí? Nada más que de entrada no sabe uno bien qué valor de h debe usar, ¿no? Bien, entonces, ahí está, digamos, una primer forma de calcular derivadas, ¿no? Entonces, déjenme ir resumiendo aquí. Aproximaciones a la derivada. ¿Sí? Entonces, la primera aproximación que pusimos fue diferencias hacia adelante que simplemente pues tomamos la aproximación de f' de x, o f' de x es aproximadamente igual a f de x más h menos f de x entre h. ¿Sí? Esa es una primera aproximación. Ahora, nosotros esta aproximación, repito, la hicimos tomando un valor un poquito a la derecha de x, ¿sí? X más h, y calculando la pendiente de la recta que pasa entre esos dos puntos, ¿sí? Igual podríamos haber tomado un valor un poquito hacia atrás, o sea, f de x menos h, ¿no? ¿Sí? Nuevamente, nos vamos un poquito hacia atrás, una distancia h hacia atrás, vemos sería este punto y este punto, los dos puntos que formarían una recta, y tendríamos aquí otra recta que también, entre más pequeño sea h, este punto se acerca más a x, este punto de acá se acerca más a y entonces la recta amarilla también se empieza a acercar a la recta roja, ¿sí? Eso también se puede calcular y es la misma fórmula, nada más que en vez de tomar x más h, tomamos x menos h, ¿sí? Entonces, esto nos da algo que se llama diferencias hacia atrás. Diferencias hacia atrás. Y es simplemente recorrer un poquito las cosas, ¿no? Voy a tomar f de x menos f de x menos h entre h. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Ahora tomo este punto de acá y este punto de acá, ¿sí? Para calcular esta pendiente, ¿sí? Nada más que ahora como x menos h está a la izquierda, pues tomo x menos h, que me da h, y f de x menos f de x menos h. Sí, pero es la misma idea exactamente. ¿Sí? Otra idea es, bueno, voy a tomar, tengo x aquí, y voy a tomar un punto atrás de x, digamos, x menos h, y un punto adelante de x, x más h. Y voy a calcular la recta que pasa ahora entre estos dos puntos. ¿Sí? El punto x ya no está involucrado ahí, sino que agarro un punto atrás y un punto adelante. ¿Sí? Y fíjense que la pendiente de la recta azul es mucho más parecida
a la pendiente de la recta roja, o sea, la verdadera tangente de la función, se parece mucho más esa pendiente que la pendiente de la recta verde o de la recta amarilla, ¿sí? Entonces, para hacer esta aproximación, básicamente calculo la pendiente entre estos dos puntos, x menos h y x más h, ¿sí? A esta aproximación se le llama diferencias centradas o centrales. Diferencias ¿sí? Porque se parte del centro, que es la X, y se mueve uno hacia adelante y hacia atrás también. Entonces, ¿cómo queda esta fórmula? Pues igual, tomamos el punto que está más a la derecha, de los dos que vamos a considerar, el más a la derecha es f de x más h, y el de la izquierda ya no es f de x, es f de x menos h, ¿sí? Pero ahora se dividen entre 2h, porque la distancia a la que están estos dos puntos es 2h, ¿sí? O sea, ya no estoy a una distancia de h, sino desde aquí hasta acá hay una distancia 2h. Entonces, bueno, así calcularíamos esa pendiente. Y se puede demostrar muy fácilmente que estas diferencias centradas se puede también calcular como el promedio de las diferencias hacia adelante y las diferencias hacia atrás. O sea, si suman las dos primeras y las dividen entre 2, obtienen la tercera fórmula, ¿sí? Son 3 fórmulas que se pueden usar para calcular derivadas. Dan cosas ligeramente distintas. Vamos a probarlas en Python, ¿sí? Esta es la fórmula de diferencia. Ya tenemos aquí los valores de h, el valor de x. Esta es la fórmula de diferencias hacia adelante. Vamos a poner la fórmula de diferencias hacia atrás. Sería p de x menos p de x menos h entre h. Ahora, en vez de empezar desde arriba e ir convergiendo hacia abajo, al revés, empieza con un valor muy bajo, que es 12, muy alejado del 17. Pero rápido empieza a converger hacia arriba. 16.41, 16.94, 16.994, etc. Eventualmente casi llega a 17, ¿no? Prácticamente es 17. Fíjense cómo la diferencia, por ejemplo aquí, el error, o sea, el verdadero valor es 17, entonces aquí que nos da 17.61, el error es aproximadamente de 0.6, ¿sí? Y acá, con el mismo valor de h que nos da 16.4, nuevamente el error es aproximadamente de 0.6. O sea, el error es el mismo, sin importar si ustedes calculan diferencias hacia adelante o hacia atrás. En general, el error va a ser prácticamente el mismo. Pero si calculamos las diferencias centrales, ahí el error sí se reduce un poquito. Vamos a calcular diferencias centrales. Ahora yo tendría que el primer punto es x más h, el segundo punto, más bien el punto de la derecha es x más h, el de la izquierda es x menos h, y voy a dividir entre 2h, ¿sí? Entonces, ahora sí, fíjense que ya de entrada, con un h igual a 1, obtengo un valor muy cercano a 17, bueno, pues es 18, y luego aquí ya 17.01, o sea, aquí el error ya es mucho más pequeño que cualquiera de estos dos. Con diferencias hacia adelante y un h igual a 0.1, el error es de 0.6, tanto aquí como acá. Pero con diferencias centradas, el error es de 0.01, ¿sí? Entonces, el error bajó muchísimo, ¿sí? Y si se fijan cómo va progresando acá, pues rápidamente, o sea, se hace... el error va bajando mucho más rápido que con los otros casos, ¿no? Aquí de 0.01 ya bajó a 0.0001. O sea, el error se dividió entre 100. ¿Sí? Es 100 veces más pequeño, mientras que en esta y en esta el error cada vez se hace 10 veces más pequeño, ¿sí?
Podríamos pensar que aquí el error es proporcional a h, mientras que acá el error es proporcional a h cuadrada, ¿sí? Y de hecho eso es cierto y se puede demostrar que la magnitud del error con diferencias hacia adelante o hacia atrás es proporcional a h, mientras que con diferencias centradas el error es proporcional a h cuadrada. Y como el h es pequeña, pues la h cuadrada es todavía más pequeña, ¿no? Entonces, ahí las diferencias centradas tienen mucha ventaja, ¿no? Aquí en estos dos últimos valores de h, que son 10 a la menos 5 y 10 a la menos 6, ya prácticamente me dio el 17, ¿sí? Dentro de la precisión que maneja Python ya me dio el valor que espero, que es 17, ¿sí? Mientras que con los otros, pues todavía tengo ahí un error de 0.00006, ¿sí? Tanto aquí como acá, ¿sí? Entonces, bien, las diferencias centrales se calculan de manera muy sencilla, es prácticamente la misma fórmula, ¿sí? Pero tienen una gran ventaja, ¿no? De que con un valor no tan pequeño de h puedes obtener un error mucho menor o una aproximación mucho mejor a la derivada. ¿Ok? Bien, voy a hacer una pausa aquí. No sé si hay alguna pregunta. ¿Eso nada más aplica para las X positivas, las fórmulas? No, también para las X negativas. Vamos a calcular, por ejemplo, vamos a usar esta misma y vamos a calcular la derivada, pues en cualquier valor que ustedes quieran. Vamos a poner menos 2. F' de menos 2, vamos a tomar la fórmula analítica. Entonces yo tendría menos 2 al cuadrado, sería 4 por 3, 12. Menos 2 por menos 6 es más 12, ¿sí? Más 8, me da un valor ahí grandote. Pues 12 más 8 son 20, más otros 12 son 32. Creo que sí lo hice bien. Ok, entonces f' de menos 2 me da 32. Vamos a calcularlo con lo que tenemos acá. Lo único que vamos a cambiar es x igual a 2 y todas nuestras fórmulas ya están amarradas a la variable x. Entonces vamos a calcularlo con diferencias hacia adelante. Es esta, p de x más h menos p de x entre h. Ay, me equivoqué en algo ahí. Me da 8. ¿En qué me equivoqué? Menos 2 al cuadrado 4 por 3, pues sí. Menos 2 por menos 6. Según yo esto es más 12 también. Sí la calculé bien yo, ¿verdad? No sé, a lo mejor es la sintaxis del programa. No debería. Debería funcionar exactamente igual. Para cualquier valor de x. Ah, perdón, no. Es que le puse x igual a 2. Es x igual a menos 2. Ya. Ahora sí. Entonces ahí está. Para x igual a menos 2, calculamos la derivada usando diferencias hacia adelante. Y bueno, bajándole el valor de h empezamos en 24 con h igual a 1. Luego para h igual a 0.1 me da 31.11. Para h igual a 0.01, 31.91. Aquí ya estoy prácticamente en menos 2. Y bueno, se va acercando al 32. ¿Sí? Con diferencias hacia atrás, pues debe ser algo similar. Empieza lejos, pero se va acercando al 32. Y finalmente con diferencias centradas, nuevamente ya de entrada llega muy rápido al 32, ¿no? O sea, con h igual a 0.01, h igual a 0.01 es esta.
ya tengo una buena aproximación ahí, ¿no? Entonces sí, también funciona para valores negativos de X. Vamos, incluso si la H es negativa funciona. Vamos a poner H igual a menos H, ¿sí? O sea, ahora los H valen, ya no valen 1.1, etcétera, valen menos 1, menos 0.1, menos 0.2, etcétera. Y las fórmulas siguen jalando, ¿no? Bueno, ahí, aquí debe estar claro, ¿por qué? Porque, pues si tienes X más H y X menos H, y les cambias el signo, pues lo único que haces es voltearlas, ¿sí? O sea, lo que antes era X más H ahora es X menos H, y lo que antes era X menos H ahora es X más H, y claro, como las volteaste de orden y se están restando, va a cambiar el signo del numerador, pero como la H también le cambiaste del signo, pues cambia el signo del denominador, y menos entre menos te da más, y entonces se cancelan esos signos, ¿no? Entonces te queda exactamente la misma expresión. En el caso de diferencias de diferencias centradas, te da exactamente lo mismo usar una H positiva que usar la negativa. Exactamente lo mismo. Y en el caso de diferencias hacia adelante, si pones una H negativa, estarías calculando las diferencias hacia atrás. O sea, con una H negativa agarras X y un punto que está a la izquierda de X. Y si calculas las diferencias hacia atrás, pues en realidad serían las diferencias hacia adelante, ¿no? O sea, el nombre de diferencias hacia adelante o hacia atrás, pues también depende de que la H sea positiva. Pero si tomas H's negativas, pues cambia, ¿no? O sea, pero las aproximaciones siguen siendo válidas. Funcionan para X valores de X negativos y no pasa nada si la H es negativa también, ¿no? Lo importante es que la H sea pequeña, suficientemente pequeña para que tengas una buena estimación. ¿Sí? Déjenme ponerles una función donde no está tan fácil, ¿sí? Vamos a tratar de hacer una función que varía muy rápidamente, ¿sí? De hecho, vamos a graficar esta función. La que acabamos de hacer, el polinomio, vamos a poner plot f, p. Y bueno, como estamos graficando de menos 2 a 3, pues vamos a ponerle de menos, entre menos 4 y 4. Vamos a ver cómo se comporta esta función. ¿Sí? Y aquí está nuestra función que estamos trabajando ahorita. Nos interesaba el valor de la derivada en x igual a 3 inicialmente, que es este de aquí, este punto por aquí. Y bueno, sí, obviamente es positiva, y quedamos que es igual a 17, me parece, ¿verdad? Y en x igual a menos 2 tendríamos esta. Si se fijan, la derivada sí es más grande, o sea, la pendiente es más pronunciada aquí que acá, ¿sí? Entonces, obviamente, la derivada en menos 2 esperamos que sea más grande que la derivada en 3, y sí, en una era 17 y en otra era 32, ¿verdad? Bien. Entonces, nada más, pero lo que quiero que vean es que, en realidad, si se fijan, la función cambia muy suavemente, o sea, no varía mucho, por ejemplo, de menos 2 a menos 1, la pendiente no cambia mucho, ¿sí? O sea, tiene variaciones muy suaves, nada problemático, y normalmente, pues, así son los polinomios, por eso nos gustan. Vamos a poner una función que no sea un polinomio y tenga unas variaciones mucho más feas, ¿no? Si se fijan, aquí más o menos de menos 4 a 4, vamos a poner de menos 3 a 3, pues es casi como de menos pi a pi. O sea, de aquí a acá es un rango aproximadamente de 2 pi, ¿sí? Y me interesa que sea un rango de 2 pi porque podemos usar una función trigonométrica, pero vamos a poner una frecuencia muy alta, ¿sí? Entonces voy a hacer una función f que va a ser igual a lambda x, o sea, f de x va a ser, y vamos a ponerle coseno de, si le pongo coseno de x,
Entonces, yo sé que en un periodo de 2pi, la función va a tener un ciclo del coseno. ¿Sí? Vamos a graficarla así. ¿Sí? Bueno, vamos a poner el plot f, lambda x me da coseno de x. ¿Sí? Y vamos a graficar nuevamente de menos 4 a 4, el mismo rango que estamos graficando para la función de arriba. Perdón, np.cos. ¿Sí? Y esa es la función coseno. ¿Sí? También tiene variaciones muy suaves. El polinomio es todavía más suave, o sea, cambia mucho más despacio, pero el coseno pues tiene variaciones muy suaves, no se ve que esté muy alborotada por ahí, ni nada, ¿no? No se ve una función así peligrosa. Vamos a hacerla más peligrosa. Vamos a multiplicar el valor de x por ejemplo, si lo multiplico por 2, entonces tendría el doble de variaciones por unidad de distancia, o sea, estaría duplicando la frecuencia. ¿Sí? Nada más para que lo vean. Entonces, donde antes había prácticamente un ciclo del coseno, ¿sí? Empieza aquí como justo aquí donde tiene este mínimo que da menos 1, es menos pi sobre 2, y el ciclo termina aquí en pi, perdón, es menos pi, y el ciclo termina aquí en pi, ¿sí? Entonces, pues ese es un ciclo, un periodo de la función coseno. Aquí son 2 periodos, ¿sí? O sea, si empiezo aquí, sube, baja y regresa, sube, baja y regresa, y bueno, queda un pedacito más, ¿no? Vamos a ponerle un chorro de periodos, ¿sí? Y además vamos a ponerle algo más, vamos a multiplicarla por otra función trigonométrica para que tenga más variaciones ahí medio raras, ¿no? Ahora vamos a ponerle por un seno 7 por x. ¿Sí? Entonces, ahora sí, se ve una función como que más complicada. Entonces, aquí está claro que como que hay que tener mucho cuidado con el valor de h que agarra uno, ¿sí? Vamos a probar esta función, ¿sí? Déjenme copiarla y guardarla en una variable f, que ahora f va a ser una función. Y vamos a volver a calcular la derivada otra vez en 3. En 3, quién sabe cuánto me dé. 3 está medio raro ahí. Entonces vamos a ver cuánto vale la función en 3. Creo que había cambiado x igual a menos 2. Entonces déjenme ponerle x igual a 3. Y ahora sí vamos a calcular diferencias hacia adelante. Diferencias hacia adelante, pero ahora de la función f. F de x más h menos f de x entre h. ¿Sí? Bueno, los valores de h que puse creo que eran los negativos. Déjenme ponerlo. Bueno, no importa mucho. Sí, vamos a poner otra vez igual a h menos h. H igual a menos h para tener los valores de h positivos. ¿Sí? X vale 3. Nuevamente, h es un vector que va por décadas 1.1.01.001 y así se va, ¿no? O sea, 10 a la 0, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2. Y con esos valores de h vamos a calcular o estimar las derivadas de esta función fea, ¿sí? Bueno, fíjense que ya se tarda más en converger, o sea, empieza en menos 0.3, que nada que ver. No sé cuál sea el valor verdadero, ¿sí? Y luego 1.3, 7.17, 7.62, 7.67, 7.674 y como que ahí ya se estancó, 7.674. Entonces, aquí si voy haciendo la h más pequeña, prácticamente ya estos 7.64 ahí se va a quedar y lo que va a ir cambiando son los dígitos que vienen después, o sea, ya nada más estoy ganando precisión, pero el valor aproximado ya lo tengo, ¿sí? Ya no se va a mover de este 7.64, ¿sí? Entonces, en este caso,
la aproximación buena la obtengo hasta que estoy con este valor de h, que estamos hablando ya de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, ¿sí? Porque esta función está más fea, ¿sí? O sea, tiene variaciones más rápidas y por lo tanto necesita valores más pequeños de h. El problema es que yo nunca lo sé con qué función va a jalar, ¿no? O sea, entonces, a veces es buena idea ir calculando estos valores sucesivos de h, donde la h va disminuyendo sucesivamente, para darse cuenta en dónde converge la secuencia, o sea, en qué momento los valores empiezan a estabilizar, ¿sí? Vamos a ponerle más valores de h. Déjenme tomar, ¿qué podríamos aquí? H igual a, pusimos 10.0, aquí está, 10.0 elevado a la menos un arreglo de valores que van de 0 a 6, ¿sí? Vamos a ponerle más valores de h, perdón. Vamos a ponerle de hasta 15, o sea, desde 10 a la 0 hasta 10 a la menos 15. A ver si lo podemos calcular para ver sobre todo dónde converge esta cosa. Diferencias hacia adelante. Y para que vean por qué hay que tener cuidado, fíjense, estoy calculando las diferencias hacia adelante con h igual a 1, h igual a 0.1, 0.01, etc. Yo pensaría que por aquí, que es 10 a la menos 5, h igual a 10 a la menos 5, ya más o menos converge, ¿sí? Pero resulta que todavía se está moviendo un poquito, ¿sí? Y después de estos valores, yo diría que después de se empieza a volver medio loco el asunto, ¿sí? Aquí ya brinca mucho, empieza otra vez a brincar demasiado, ¿sí? De repente ya de 7.765 me brinca a 7.661 y los 7.918 y los 5.3, quién sabe qué. Es como que uno dice, espérate, aquí ya se volvió loco, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que los valores tanto de el numerador f de x, o sea, ¿qué va a pasar? H es muy, muy, muy pequeño, ¿sí? De manera que x más h se parece mucho a x, ya es muy, muy, muy parecido a x. La diferencia entre x más h y x ya no se puede expresar de manera precisa con la capacidad o con la precisión que tiene el tipo de datos que estamos usando, ¿sí? Son diferencias tan pequeñas que el tipo de datos que estamos usando, en este caso el tipo double, ya no las puede expresar con precisión, ¿sí? Entonces, a la hora que estoy haciendo estos cálculos y todavía divido entre un valor muy pequeño, pues voy a obtener valores arbitrarios, o sea, imagínense que este valor, x más h menos f de x, pues es del orden de 10 a la menos 15, ¿no? 10 a la menos 10, y este h también es del orden de 10 a la menos 10, ¿sí? Pero entonces ya el número de dígitos que puede utilizar, que se pueden utilizar para expresar esas cantidades ya está muy limitado. ¿Qué empieza a ocurrir? Pues que estos resultados ya no son precisos, ¿sí? Y entre más pequeño es el valor de h, empieza otra vez a tener resultados arbitrarios, ¿sí? O sea, teóricamente, conforme va disminuyendo la h, este valor debería ir convergiendo hacia algo, ¿sí? O sea, el cálculo de la derivada, conforme h es más pequeña, debería ir convergiendo hacia algo. Esto es teóricamente. Eso es precisamente este proceso límite que se hace de manera aquí teórica en matemáticas, donde tú puedes imaginarte que la h se hace tan pequeña como se te ocurra, ¿sí? Pero ya en la práctica, ya cuando lo implementas en la computadora, los números no pueden ser tan pequeños como tú quisieras, ¿sí? Porque los tipos de datos que almacenan estos números tienen una precisión limitada. Entonces, una vez que superas esa precisión, que te sobrepasas de esa precisión, pues los resultados que obtienes ya no son confiables, ¿sí? Y es lo que quiero que vean aquí.
no se trata de darle un valor chiquitito de h, ¿sí? Si le das un valor grande de h, obtienes cosas que no sirven. Pero si le empiezas a dar valores demasiado pequeños de h, obtienes cosas que tampoco son reales. Entonces hay que tener cuidado con esto de las derivadas numéricas, ¿no? No hay un valor de h que jale para todo. No puedes decir, pues con h igual a 10 a la menos 5, eso jala para todos los casos. No, habrá casos para los que no va a jalar, ¿sí? Y nunca sabes cuáles son. Entonces, sí es bien importante tener cuidado siempre de ver, vamos a ver si los resultados que me da tienen sentido. Algo que se puede hacer es, por ejemplo, vamos a tomar estos valores que calculamos, ¿sí? Vamos a llamarle D, de derivada, ¿no? ¿Sí? Bien, este vector D, yo puedo tomar, puedo tratar de ver en dónde converge, simplemente viendo cómo se comporta un resultado con respecto al anterior. Si hay mucha diferencia entre un resultado y el anterior, quiere decir que ahí no ha convergido. O sea, por ejemplo, acá de 1.3 a menos 0.3, pues no, nada que ver. De 7.17 comparado con 1.3, nada que ver, todavía no converge. 7.62 con 7.17 tampoco, ¿no? ¿Sí? Entonces, la convergencia yo creo que se da probablemente aquí en este valor. ¿Sí? Creo que es el valor donde la diferencia con respecto al valor anterior es menor, ¿sí? Aquí tenemos 7.675005 y aquí 7.675006, ¿sí? O sea, aquí la diferencia con respecto al anterior es del orden de una millonésima, de 10 a la menos 6, ¿sí? Para el siguiente valor ya tenemos 7.675008, ¿sí? Entonces aquí ya fueron 2 millonésimas y aquí nada más una. Entonces, otra vez a partir de aquí, los valores, la convergencia se va perdiendo y las estimaciones empiezan a desvariar, ¿sí? Ya a partir de aquí se empieza a volver más grande, más grande, más grande, más grande el error. Entonces, yo diría que el mejor valor es este, pero es inspeccionando los resultados, ¿sí? ¿Cómo podríamos automatizar esto? Muy seguramente NumPy tiene una función para calcular las diferencias sucesivas, o sea, la diferencia de un elemento de un arreglo con respecto al anterior, ¿sí? Déjenme ver si se llama como pienso que se llama. No, es que en MATLAB se llama diff. Pero acá parece que... perdón, pero es que esto es un arreglo. No, sí. Déjenme investigar en la red cómo se llama. NumPy. No sé, NumPy diff. Es justamente lo que quiero. Calcular. Pero es que es una función ya. ¿Sí? np.diff de d. Ok. Déjenme. Entonces, ¿qué hace esta función np.diff? Me calcula las diferencias sucesivas de un elemento de un arreglo con respecto al anterior. ¿Sí? En este caso, la longitud de D es 16 y la longitud de la diferencia, según yo, debe ser de 15. Claro, porque no puede calcular la diferencia del primer elemento con el anterior porque no hay un anterior. Entonces, la primera diferencia corresponde, o sea, cuando calculamos np.diff de un arreglo, entonces, el primer elemento corresponde a la diferencia entre el segundo y el primer elemento del arreglo que le pasas, ¿no? Entonces, este 1.6 es la diferencia entre 1.3 y menos 0.3, por supuesto, ¿sí? De aquí vamos a buscar
cuál es la diferencia más pequeña, ¿sí? Aquí la más pequeña es esta, por ejemplo, ¿sí? Este está por 10 a la menos 7, todas las demás están más grandes que eso. Este es por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6, ¿sí? Entonces vamos a tomar esta diferencia, np.diff, y vamos a calcular, vamos a buscar el mínimo, pero quiero la posición del mínimo. Entonces eso es con la función argmin. ¿Sí? Entonces, en el vector de diferencias, el mínimo está en la posición 14, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, ya se pasó. Perdón, es que estas diferencias, ¿saben qué? Perdón, necesito tomar el valor absoluto de las diferencias porque hay unas que son negativas y esas me las va a poner como mínimo. Entonces, va de nuez. Voy a calcular np.abs, el valor absoluto de las diferencias de la derivada, y de ahí del valor absoluto busco el que sea más pequeño. Y está en la posición 8, ¿sí? Entonces este es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Pero como el vector de diferencias tiene un elemento menos, o sea, en realidad el elemento 8 del vector de diferencias corresponde a la diferencia del elemento 9 de mi vector D menos el elemento 8. Entonces, este es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menos el 8. Y sí, este es el que yo decía que era el mejor. Entonces, vamos a implementar esto en una función que me dé la derivada con mayor precisión, ¿sí? O sea, una función que me encuentre automáticamente el valor óptimo de h para la función que yo le dé, ¿sí? Entonces vamos a ponerle derivada. Deriva f, la función f, y es una derivada numérica, no analítica, entonces la tengo que evaluar en un valor de x, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo. Vamos a calcular un vector h con valores de h desde 1, o sea, desde 10 a la 0 hacia abajo. Vamos a ponerle 10.0 para que lo agarre como flotante, elevado a la menos un arreglo con los valores de 0 a 15, range 16. O sea, 10 a la 0, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2 y así hasta 10 a la menos 15. Calculamos las derivadas. Voy a poner ahorita derivadas hacia adelante. Esta fórmula se puede cambiar por derivadas, ¿cómo se llama? Bueno, vamos a poner de una vez derivadas centrales para que sea más preciso, ¿no? Entonces la derivada sería igual a f de x más h menos f de x entre 2h. Aquí es bien importante que esta función f pueda trabajar, o sea, elemento por elemento que con un vector, o sea, que se aplique a todos los elementos de un vector, ¿sí? Y que no nada más funcione con escalares, porque si no, no voy a poder aplicar esto de aquí, ¿no? F de x más h no va a funcionar. Ya que tengo las derivadas centrales, vamos a ver de esas derivadas, para todos los valores de h, cuál es la derivada más precisa, o sea, donde se da la mejor convergencia, ¿no? ¿Sí? Vamos a tomar las diferencias centrales, perdón, las diferencias entre una derivada y la anterior, o sea, entre lo que me da un valor de h y el anterior. Vamos a tomar el valor absoluto de esas diferencias,
no me interesa el signo. Y de ahí vamos a tomar el que me da la diferencia mínima, ¿sí? Y vamos a llamarle aquí I. Entonces, la diferencia mínima yo la observo para el elemento I, pero esto realmente es la diferencia entre el elemento I más 1 y el elemento I del arreglo D. Entonces, lo que yo debo devolver aquí, ¿sí?, es D subíndice I más 1. Pues vamos a ver si es cierto. Aquí me está poniendo un error. Perdón, es np.diff. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ver si es cierto. Vamos a poner deriva. Déjenme, lo hago primero con diferencias hacia adelante. D igual a f de x más h menos f de x entre h. Nada más para comprobar que me sale el mismo resultado que ya tenía, ¿no? Y vamos a poner, a ver, deriva, ahora sí, la función f que teníamos, que es esta fea del producto de dos funciones senoidales, en el x igual a 3. Y ya. O sea, lo que está haciendo esta función es lo que hicimos, ¿sí? Genera este vector h con todos los valores de h que van disminuyendo por décadas, 1.1, 0.01, 0.001 y así. Y con esos valores de h calcula las aproximaciones a la derivada usando primeras diferencias hacia adelante, que me daría este arreglo, ¿sí?, de aquí. Pero aquí hay valores que cambian mucho, o sea, tengo menos 0.3, 5.3, 1.3, 7.67, quién sabe qué. Entonces, de estos, ¿cuál es el mejor? Pues el mejor es donde la convergencia, o sea, conforme yo voy disminuyendo h, el valor de la derivada o la estimación de la derivada debe ir convergiendo hacia un valor, ¿sí? O sea, cada vez se debe ir estabilizando. Entonces, donde yo vea que se estabilice, cuando yo vea que la diferencia de un valor con respecto al anterior es lo más pequeño posible, ese es el que voy a agarrar. Entonces, lo que voy a hacer es calcular la diferencia de este con respecto a este, o sea, del primero con respecto, más bien, del elemento 1 con respecto al elemento 0, del elemento 2 con respecto al elemento 1 y así. Y esto lo hace la función np.diff. Me da las diferencias de un elemento con respecto al anterior, excepto para el primer elemento, ¿sí? De estas diferencias voy a tomar el valor absoluto porque algunas tienen signo menos, eso no me interesa. Entonces voy a tomar el valor absoluto. Entonces tendría np.abs de np.diff de d, ¿sí? Y de esas voy a tomar la que sea menor. Esto lo puedo hacer con la función argmin, ¿sí? No me da el valor menor, sino me dice la posición donde está el menor, ¿sí? Aquí la diferencia menor es esta, 9.8 por 10 a la menos 7. Pero no me interesa ese valor, me interesa dónde está. Porque a partir de dónde está yo puedo ubicar cuál es el mejor resultado de la derivada que calculé arriba. Entonces, esto lo obtengo con la función argmin, ¿sí? Me da el subíndice dentro de este arreglo donde está el elemento menor, pero a ese le voy a sumar 1 porque este arreglo de diferencias tiene un elemento menos, o sea, no hay una diferencia para el primer elemento, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, tiene subíndice 8, quiere decir que esta es la diferencia del elemento 9 menos el elemento 8 de acá, pero el bueno es el 9, ¿sí? Bien, entonces, bueno, podría tomar también el 8, realmente cualquiera, pero voy a tomar el 9, que corresponde a un valor más pequeño de h y por lo tanto, asumo yo, mejor precisión. Entonces, bien, ahí está. Ya tenemos ahora sí todo esto implementado en una sola función que me calcula la derivada, pero evaluando para diferentes valores de h la fórmula de la aproximación a la derivada y luego agarra de esos valores el que parece mejor, ¿sí? Podemos hacerlo también, por ejemplo, ¿cuánto vale esto en menos 2? Y es esto, menos 8.65. Ya no vemos todos los pasos,
lo podemos hacer x igual a menos 2. Vamos a calcular las diferencias hacia adelante, que son estas. Estas son, ¿sí? De aquí podemos ir observando, ¿no? Empieza en punto 955, luego menos punto 2, etcétera. Fíjense, la última otra vez me da menos 9.21, o sea, llega un momento en que otra vez pierde la convergencia y se empieza a desvariar. Entonces, ¿dónde estará la diferencia menor? Por aquí yo creo que en este, ¿sí? Este valor, si se fijan, estos dígitos son 6, 5, 3, 1, 0, 3, ¿sí? 6, 5, 3, 1, 0, 3. Todos los primeros 6 dígitos son iguales para estos dos, ¿sí? Mientras que para los otros, aquí en los primeros 6 dígitos ya hay una diferencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, y de aquí pues otra vez ya se puso a desvariar. Entonces, este valor sería el bueno, que esté en el subíndice 0, 1, 2, 3, otra vez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora ya no está en el subíndice 9 el mejor resultado, ahora está en el subíndice 10. ¿Sí? Entonces, para la misma función, pero para otro valor de x, el resultado óptimo, o sea, el valor óptimo de h no es el mismo, ¿sí? Que para otro valor de x. Esto también es importante. Una parte de la función puede ser suave y la otra parte de la función puede volverse más loca, ¿no? Entonces vamos a checar si me da este resultado, que yo creo que es el mejor, con mi función derivada. Deriva f en... Ah, no, bueno, pues ya lo tengo arriba. ¿Sí? Es este, justamente. ¿Sí? ¿Sí? Es el que es 0, 3, 2, 3. 0, 3, 2, 3. ¿Sí? Entonces, justamente este es el que me da como mejor. ¿Sí? Entonces, bueno, es una buena forma de encontrarlo, ¿no? Para el polinomio que teníamos, pues la verdad cualquier cosa va a jalar bien porque estaba muy suavecito ese polinomio, ¿no? Ahora, si yo, aparte de esto, cambio la fórmula de derivadas hacia adelante por derivadas centrales, derivada hacia adelante, pues puedo esperar que me dé una mejor precisión con derivadas centrales, con valores incluso más pequeños de h. ¿Sí? Entonces vamos a probar otra vez. Para x igual a menos 2. Ahora me dio otra cosa completamente distinta. Déjenme ver si... Ya, claro. No implementé bien las derivadas centrales. Es f de x más h menos f de x menos h. ¿Sí? Profesor, disculpe. Sí. No entendí la parte. ¿Para qué queremos sacar la diferencia entre cada derivada? O sea, el de A, ¿sí? Sí. Oh, no, perdón, el de D. O sea, ¿por qué queremos sacar la resta o la diferencia? Ok. Lo que ocurre es esto. Si te fijas, estoy con el caso x igual a menos 2, tratando de sacar la derivada de esta función en x igual a menos 2. Y el problema aquí es que no sé cuál es el valor de h bueno, ¿sí? Ese es un problema con estas fórmulas de derivación. No sabemos cuál es el valor bueno de la h. Entonces lo que estamos haciendo es, pues vamos a probar con varios valores de h y ver cuál me conviene, ¿sí? Ahora, si tú hicieras esto de manera manual, pues harías una tabla. Dices, a ver, para h igual a 0, la derivada me da esto, ¿no? Para h igual a 1, la derivada me da esto. Perdón, no. Para h igual a 10 a la 0, que es 1, la derivada me da esto. Para h igual a 10 a la menos 1, me da esto. Para h igual a 10 a la menos 2, me da esto. Y así te vas. Aquí en este vector hay valores muy distintos. O sea, tenemos 0.95, menos 2.5, menos 8.23, menos 8.61, etcétera, y luego menos 9.21. Entonces tú dices, bueno, tengo muchos valores diferentes, ¿cuál es la derivada buena, no? Porque
.95 a menos 2.5 a menos 9.21, hay mucha diferencia. Y tú vas a querer tomar el valor más preciso. El problema es que nunca sabes qué valor de h es el que te va a dar el resultado más preciso. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es simplemente probar con distintos valores de h, donde h va disminuyendo cada vez, ¿sí? Y vamos a tratar de buscar cuál es el mejor resultado. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, la idea es que, en teoría, la derivada, o sea, esta secuencia donde tú vas disminuyendo h y calculando esta fórmula de la derivada, siempre va a converger. O sea, esa es la idea de la derivada, que tú haces el h cada vez más pequeño, ¿sí? El límite cuando h tiende a 0 significa ve haciendo el h cada vez más pequeño y vamos a ver hacia dónde converge la pendiente, ¿sí? Entonces, el problema es que ya en la realidad, digamos, a la hora que lo calculas con una computadora, la secuencia no converge. Y no converge porque no puedes hacer los números que sean arbitrariamente tan pequeños como tú quieras. Llega un momento que al tratar de hacerlos muy pequeños, pierdes precisión y obtienes resultados que ya no son correctos, ¿sí? Y por eso, este proceso límite, que en teoría, en matemáticas, debe converger, en la práctica, cuando lo llevas a cabo en una computadora, no converge, ¿sí? Pero aún así tenemos que ver cuál es el mejor resultado de todos estos. O sea, nada más queremos un numerito nosotros. Queremos calcular la derivada de f, o sea, queremos calcular f' de 3, ¿no? O f' de menos 2, que es un numerito. ¿Cuál de todos estos numeritos es el bueno? O sea, el mejor, ¿sí? Bien, lo que vamos a tratar de hacer es buscar en dónde converge esta secuencia, en qué momento podemos pensar que converge. Y esto de la convergencia lo definimos como cada elemento debe parecerse cada vez más al elemento anterior, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí de 9.55 brinca a menos 2.5. Pues ahí la diferencia es enorme, ¿sí? Todavía no converge. Luego, de menos 2.5 brinca a menos 8.23. Pues también la diferencia es enorme, todavía no converge. De menos 8.23 brinca a menos 8.61. Bueno, ya no hay tanta diferencia, pero yo todavía no diría que converge. O sea, yo sí quiero estar seguro de que al menos tengo unos 4 o 5 decimales de precisión. Y aquí yo no sé si me voy a 8.23 o a 8.61, ¿sí? Entonces vamos a seguir calculando. De menos 8.61, ahora me voy a menos 8.649. Bueno, ya pegó otro brinco, pero todavía no estoy seguro de que los primeros decimales sean correctos. O sea, yo sí quisiera tener al menos unos 5 o 6 dígitos significativos. Esto quiere decir, quiero llegar a un momento en esta secuencia en donde los primeros 5 o 6 dígitos ya no cambien, ¿sí? A eso me refiero con convergencia. Entonces vamos a ver en qué momento estos dígitos dejan de cambiar, ¿sí? Vamos a tomar los primeros 5 dígitos, ¿sí? Pues aquí tenemos 5 dígitos todavía están cambiando, ¿sí? Aquí 64.92, 65.27 sigue cambiando, vamos más adelante. 65.30 sigue cambiando. 65.30 aquí ya no cambió, ¿sí? Si yo ya nada más quisiera 5 dígitos significativos de precisión, podría detenerme aquí, porque aquí ya tengo los mismos 5 dígitos que en el resultado anterior, ¿sí? Entonces yo podría decir, pues con eso es suficiente para mí. Pero en realidad vamos a seguir viendo a ver qué tantos dígitos podemos encontrar, ¿sí? Donde ya no cambien, ¿sí? Aquí me muevo un poquito más y, por ejemplo, ya el quinto dígito significativo ya cambió, ¿sí? Me sigo aquí un poquito más y otra vez ya hay convergencia. Estos 5 dígitos ya se mantienen. De hecho, hasta el sexto dígito, que es 0, se mantiene, ¿sí? Ya tengo 6 dígitos de precisión aquí, ¿sí? Entonces, yo, si nada más quisiera 6 dígitos de precisión, aquí me podría detener y decir que aquí ya converge, pero vamos todavía un poquito más, ¿sí? Si me voy al siguiente elemento,
aquí ya tengo 7 dígitos de precisión. O sea, estos 7 dígitos, hasta este 3, son idénticos a estos 7 dígitos, ¿sí? Entonces, si te fijas, esto yo lo puedo saber calculando la diferencia entre este elemento y este elemento, ¿sí? La diferencia, por ejemplo, entre este elemento y este elemento es muy grande. La diferencia entre este y este también es muy grande. Esta diferencia se empieza a reducir y llega a su mínimo para este elemento, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando me voy al siguiente elemento, otra vez ya cambia mucho. O sea, por ejemplo, aquí ya el quinto dígito de precisión, que es el cuarto decimal, ya cambió, ¿sí? Entonces, otra vez aquí ya estoy perdiendo precisión, y si sigo avanzando, pues ya cambia cada vez más. O sea, aquí tengo menos 8.6532, y aquí ya tengo menos 8.6538, y luego ya tengo menos 8.638. Entonces, otra vez ya estoy perdiendo la precisión que había ganado. ¿Por qué? Porque seguramente estos valores de h ya son demasiado pequeños como para que la computadora pueda hacer los cálculos con tal precisión. Entonces, claro, yo aquí lo estoy viendo, lo estoy analizando, y puedo pensar que este es el valor en donde se observa la mayor precisión, porque la diferencia de este valor con respecto al anterior es lo más pequeño de todos los elementos, ¿no? ¿Sí? Aquí es donde la diferencia es menor. O dicho de otra forma, aquí es donde tengo más dígitos que son iguales al resultado anterior. Tengo 7 dígitos iguales al resultado anterior, ¿sí? Entonces, por eso quiero calcular esta diferencia de un elemento de este arreglo con respecto al anterior, ¿sí? Esto lo hace la función diff, ¿sí? Déjame poner este valor de d, este arreglo d, ¿sí? Es el mismo que teníamos arriba. Si ahora pongo np.diff de d, me calcula las diferencias de cada elemento con respecto al anterior, excepto el primer elemento, porque ese no tiene un anterior. Entonces empezamos con el segundo elemento, menos 2.5 menos 0.95 me da menos 3.533. Y luego menos 8.23 menos el anterior, que es menos 2. Y esto me da menos 5 y tantos. Es una diferencia grandísima, menos 5 y tantos, ¿no? Conforme voy avanzando, estas diferencias se van haciendo más pequeñas. Por ejemplo, aquí ya estamos del orden de 10 a la menos 1. O sea, esto es 0.38, este es 0.035, está del orden de 10 a la menos 2. Y ahí nos vamos, ¿no? 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, 10 a la menos 7, 10 a la menos 4. Ah, chis, aquí ya subió, ¿sí? Aquí para estos elementos, o sea, para las derivadas que corresponden a este elemento, recordemos que esta diferencia corresponde al segundo elemento, la segunda diferencia corresponde al tercer elemento, y así, ¿no? Entonces, a partir de este elemento ya valió, o sea, ya conforme yo voy bajando h, otra vez las diferencias empiezan a ser más grandes. Quiere decir que pierdo convergencia. En vez de converger, está divergiendo el método. ¿Dónde converge más? O sea, pues donde yo vea el valor menor de esta diferencia, ¿no? ¿Sí? En valor absoluto, en realidad yo voy a tomar el valor absoluto np.abs de estas diferencias, np.diff, ¿sí? Es lo mismo, pero quitándole el signo, ¿no? Con valor absoluto. Y la más pequeña de todas es esta, ¿sí? Estas dos son del orden de 10 a la menos 7, pero este es 9 por 10 a la menos 7 y este es 1 por 10 a la menos 7. Entonces, esta es la diferencia más pequeña, ¿sí? No me interesa el valor de la diferencia, me interesa que es la más pequeña. Y sobre todo me interesa saber a qué valor de la derivada corresponde, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Yo sé que la primera diferencia corresponde al segundo valor de la derivada menos el primero, ¿sí? Pero en realidad es la diferencia que le corresponde al segundo valor. Esta diferencia es la diferencia entre este y este, o sea, el tercero menos el anterior.
pero le corresponde al tercero, ¿sí? Entonces vamos a ver, la buena era esta. Entonces este es el elemento 0, o sea, elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Es el elemento número 9 de este arreglo. ¿Cómo puedo obtenerlo? Yo aquí lo estoy viendo y estoy contando, ¿no? Pero una manera de obtenerlo es con la función argmin, ¿sí? La función min me da el mínimo. Vamos a agarrar este vector y ponerle la función min.min y me da el mínimo, que es 1.6 por 10 a la menos 7, 1.6 por 10 a la menos 7. Pero yo no quiero ese valor, ese no me interesa en dónde está. Ah, entonces en vez de usar min, uso argmin, ¿sí? Ah, pues está en la posición 9. Es el elemento número 9 de este arreglo, ¿sí? Bueno, yo voy a tomar este valor, esta posición, y esta me va a decir cuál debo agarrar de acá, de la derivada, ¿sí? Del vector de derivadas, ¿sí? Si la diferencia menor se observa en la posición 9, entonces la derivada corresponde o esta diferencia corresponde a la derivada número 10 menos la derivada número 9. Entonces voy a tomar la derivada número 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta es la que yo considero mejor de todas, ¿sí? Después de esta, la cosa empieza a diverger, ¿sí? Y esta la obtengo con un valor de h de 10 a la menos 10, ¿sí? O sea, con valores más pequeños de h ya no obtengo buenos resultados. Pues por eso hacemos todo este proceso, ¿sí? Generamos un vector de h que va desde 10 a la 0, 10 a la menos 1 y así hasta 10 a la menos 15. Calculamos todas las derivadas con ese vector de h, ¿sí? Y luego, de todas las derivadas que calculamos, vamos a tomar la diferencia entre una derivada y la anterior, ¿sí? Con valor absoluto, y buscar de esas diferencias cuál es la diferencia menor, ¿sí? Que es lo que me da el argmin. Ah, pues sabes que es la número 9. Ah, ok. Entonces quiere decir que la derivada buena es la que tiene i más 1, ¿sí? La que está en el subíndice i más 1, donde i es lo que obtengo aquí con el argmin, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Básicamente vamos haciendo este proceso límite de ir disminuyendo el valor de h y vemos, no podemos disminuirlo de manera teórica hasta ser infinitesimal, o sea, realmente hacer un proceso límite cuando h tiende a 0. En la práctica lo que vamos a hacer es irlo disminuyendo y ver en qué momento converge, ¿sí? Tomar el momento en que converge, y el momento donde converge es donde la diferencia con respecto a la estimación anterior es la mínima, ¿sí? Esto de tomar una diferencia de una estimación nueva con respecto a una estimación anterior, pues lo hicimos también a la hora de buscar raíces, ¿sí? Así calculábamos el error y el error nos servía como criterio de convergencia. Cuando el error es suficientemente pequeño, ahí paramos el algoritmo, ¿sí? Es algo similar lo que estamos haciendo aquí con las derivadas, ¿de acuerdo? Pues nada más eso. Ahorita yo ya actualicé esta función deriva para que en vez de usar derivadas hacia adelante o diferencias hacia adelante, use diferencias centrales, ¿sí? Y de esta manera tendríamos una mejor estimación todavía. Entonces, por ejemplo, si pongo aquí el valor bueno era ¿sí? Vamos a ponerlo otra vez. Menos 8.653 no sé qué. Pero esto es con diferencias hacia adelante. Si ahora mi función usa diferencias centrales, puedo pensar que esta estimación es mejor, ¿sí? No es igual a esta, ¿sí? Este es 653103,
y aquí tengo 65, 31, 0, 27, ¿sí? Pero puedo pensar que es una estimación mejor simplemente por el método que me da un error, ¿no? Y lo que sí es que seguramente aquí convergió mucho antes, ¿sí? Digo, habría que hacer todo lo que hace calcular todas estas cosas para ver dónde converge, o sea, en particular ver cuánto vale está ahí, pero bueno, las dos estimaciones son buenas, ¿no? Sobre todo aquí que puedo detectar cuál es el valor de H óptimo, ¿sí? Bien, preguntas, dudas. Ok. Hay algunas cosas más que se pueden ver. En realidad, no le veo mucho caso. Están ahí en las diapositivas. Les digo, la última parte de las diapositivas. Bien, esto es lo que vimos. Diferenciación numérica. Calculando derivadas hacia adelante. ¿Sí? Se mencionan derivadas hacia atrás. Diferencias centradas. ¿Sí? Y luego viene, por ejemplo, cómo calcular derivadas de orden superior. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero la segunda derivada? ¿Sí? Bueno, pues la segunda derivada es la derivada de la primer derivada. Entonces, pues puedo derivar la derivada. O sea, puedo estimar la segunda derivada como f', la derivada en x más h, menos f', aquí hay un error, debería ser f' de x, ¿sí? Entre h. Pero f' de x más h la vuelvo a calcular con la fórmula de diferencias hacia adelante y f' de x pues también, ¿sí? Si hago ese proceso, llego a esta fórmula, ¿sí? Para la segunda derivada, pero esta fórmula ya depende nada más de la función original, no de la primera derivada. Entonces, esto se puede calcular pues para tercera derivada y las que uno quiera, ¿no? Podemos tener aproximaciones mejores, digamos mejores incluso que las diferencias centrales, usando series de Taylor, ¿sí? Pero bueno, la verdad, como que habría que dedicarle otra clase a esto, no le veo yo realmente mucho caso. Prefiero mejor avanzar con la parte del proyecto, ¿no? Por lo general, la mayoría de los métodos usan diferencias hacia adelante o diferencias hacia atrás, diferencias centradas. Es lo más común calcular derivadas de esa forma. Hay métodos más precisos que con un valor no tan pequeño de h te dan una mejor aproximación, pero sí son mucho más revueltos, ¿no? Bien, entonces vamos a terminar aquí. Si hay chance, o sea, si por ahí queda una clase libre, que lo veo difícil, podemos ver otras fórmulas de derivación, ¿sí? Pero creo que lo importante es que vean que no es nada más poner un valor chiquitito de h, ¿no? Ni cualquier valor de h. O sea, lo importante es que traten ustedes de buscar cuál es el h óptimo para cada función. Y bueno, ahorita vimos una manera muy de fuerza bruta de hacerlo, ¿no? O sea, fuerza bruta quiere decir, pues calcúlalo para todos los valores de h que se te ocurran y luego ya te fijas cuál es el mejor, ¿sí? Entonces, bien, vamos a terminar aquí, y nos vemos el miércoles. Espero ya nada más me falta redactar la última sección del proyecto y espero presentárselos el miércoles, para que empiecen a trabajar en él. Y mientras tanto nosotros empezamos a ver la parte de sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Ok, preguntas, dudas. Muy bien, entonces, ¿no? Ok, gracias. Termino aquí la grabación del video